Comencemos esta clase con lo más elemental del mundo. ¿Qué es la metafísica? O también conocida como ontología. La metafísica u ontología es el estudio del ser. Y es aquí importante considerar algunos aspectos. En primer lugar, ¿de dónde viene el concepto metafísica? Esto es importante porque para entender a ciencia cierta de qué se trata todo esto, es lógicamente importante comprender su origen. En primer lugar, tenemos el concepto metafísica propiamente dicho. Metafísica es un concepto que fue inventado por Andríoco de Rodas y que él básicamente lo tomó porque al momento de tener que catalogar los libros de Aristóteles se encontraba con que había algunos que tenían un tema que no era propiamente de temas físicos, es decir, no hacían referencia a la naturaleza de algún ser concreto. Por lo tanto, se le ocurrió la grandiosa idea de separarlos entre los libros físicos, los que hacían referencia a cosas materiales, y los libros que hablaban de algo que va más allá de la materia. De ahí que él le da el nombre de metafísicos o metafísica, que significa más allá de la materia, de meta, más allá, y física, naturaleza, que en este caso también hace referencia al mundo material. Entonces, de ahí es donde surge el concepto metafísica como tal. El otro concepto asociado es el concepto de ontología. La ontología, en sus raíces etimológicas, significaría el estudio del ser o de los seres. Onto significa ser, más bien significa seres, mientras que logos o logía pues es el estudio de. Por lo tanto, ontología pues sería el estudio del ser en cuanto que es ser. Este concepto puede parecer bastante confuso, especialmente cuando uno está iniciando en el estudio de la filosofía. De hecho, esta es una de las materias que se suele dar hasta el final en algunas facultades, mientras que en otras se da al principio, y es justamente por lo mismo, porque es un concepto bastante abstracto, ya es una materia que habla de cosas muy abstractas. Pero comencemos entonces por lo primero. La ontología estudia el ser en cuanto ser. En primer lugar, el concepto ser, en este caso refiriéndose a los entes o a los seres, que son conceptos que vamos a ir viendo durante el mismo curso o durante esta clase, tenemos que existen muchos seres, ¿de acuerdo? A los cuales vamos a llamar entes. La metafísica u ontología estudiaría estos seres, pero no los va a estudiar como lo estudia la biología o como los estudia la química o la física, la psicología, antropología, etc. Los va a estudiar de una forma muy particular. Esta forma particular va a ser que no le va a interesar en sí el tipo de ser que sea. Los va a estudiar en cuanto a lo que tienen todos en común. ¿Y qué tienen en común todos los entes o todas las cosas que existen? Pues básicamente que todas son algo. Entonces, este ser algo es justamente en lo que se enfoca la ontología. Es decir, no los va a estudiar individualmente o particularmente, sino los va a estudiar en cuanto que comparten una característica. Esta característica es la característica de ser. Y que normalmente en nuestra forma de expresarnos lo podemos ver cuando decimos la casa es grande. Es decir, tenemos un sujeto al cual le añadimos una cualidad, en este caso grande, que en gramática pues sería un adjetivo, y lo hacemos a través de un verbo, que es un verbo copulativo. Ese verbo copulativo es el verbo ser o estar. Por eso es importante considerar esta parte también. Cuando hablamos de cosas, las cosas existen. Entonces, lo que vamos a estudiar en metafísica es justamente aquello que los hace hacer todos seres. Lo que podemos decir que tenemos todos en común. Y eso que tenemos en común es justamente la existencia, el ser. Y vamos a ir viendo que pues justamente va a haber muchos conceptos para entender esto. Bien, dicho lo anterior entonces, ya tenemos las raíces de dónde vienen las palabras. En este caso, ya saben que es Andríoco de Rodas el que inventa el término metafísica para referirse a todos estos temas de los cuales habla Aristóteles y que no hacen referencia a cosas físicas, sino a algo que va más allá de lo físico o de la materia. Y por otro lado, el término ontología, que estudia, o sea, que hace referencia a la metafísica, pero en cuanto al estudio del ser, en cuanto que es ser. Entonces aquí donde sí hay que considerar esta importancia. Para Aristóteles esta ciencia debería ser la ciencia primera, porque para él es una ciencia. Recuerden que el concepto de ciencia en los griegos no estaba todavía separado de lo que sería la ciencia empírica, como hoy la conocemos. Todavía no estaba separada justamente de la filosofía. Entonces, básicamente el filósofo
era científico y a la vez era pues filósofo, entre otras tantas cosas. Por lo tanto, no es de sorprenderse que para él la ciencia primera tenga que ser justamente la metafísica, a la cual va a llamarle filosofía primera. ¿De acuerdo? Tenemos entonces que esta filosofía primera, metafísica o ontología, va a estudiar algo, va a estudiar el ser en cuanto ser, y para eso decimos que lo que estudia la metafísica es la causa última de toda la realidad. Es decir, no le interesa saber, por ejemplo, cuál es la composición química del agua. Le interesa saber qué es lo que hace que el agua sea agua, más allá de la materia, más allá de esos aspectos que, próximos le llamaríamos en algunas corrientes filosóficas. Hay que aclarar una cuestión. Nosotros vamos a estudiar esta materia o esta asignatura con base en la corriente aristotélico-tomista. Hago esta distinción desde el principio para que sepan que los términos que vamos a estar manejando son los conceptos tal cual como los manejaba Aristóteles y Tomás de Aquino. En primer lugar, porque es la filosofía que más, o son las filosofías que más se enfocaron justamente en este estudio, en un primer momento, y que es lo que podríamos considerar que rescata gran parte de la filosofía clásica, y que podríamos llamar justamente pues, a los clásicos, y por eso es que vamos a manejarla. En segundo lugar, porque conceptualmente es más sencillo. Si nosotros logramos tener los principales conceptos desde un punto de vista particular, luego nos va a ser más fácil compararlos con otros puntos de vista. Por ejemplo, con lo que decían los filósofos modernos y los filósofos contemporáneos. Y para eso necesitamos tener una base. Por ello es que vamos a tomar esta filosofía en particular para poder analizar los temas subsecuentes sobre metafísica. Una última aclaración. El concepto metafísica hoy en día, o de acuerdo a algunos autores, por ejemplo como el licenciado Carlos Spa, que es, es doctor Carlos Spa, es uno de los filósofos y teólogos que actualmente, al momento de enseñar, él menciona, por ejemplo, que metafísica de hecho no hace referencia únicamente a la ontología. Y esto puede parecer un poco extraño, porque anteriormente dije que la metafísica y la ontología son básicamente lo mismo. Lo que pasa es que la metafísica también incluía otros temas que justamente al hablar del ser, pues los mencionaban de diferentes aspectos. Entonces, tenemos que la metafísica, de acuerdo con este autor, y me parece también que a Tomás de Elvira, que va a ser uno de los materiales que vamos a estar manejando, ellos lo dividen a partir de la idea de que la metafísica realmente consiste en otras tres disciplinas filosóficas, que serían básicamente la ontología, la noxiología o teoría del conocimiento y la teodicea o teología natural. La ontología sería el ser en cuanto al ser, y estamos refiriéndonos a los seres existentes, pero también considerando la existencia, por lo menos mental, de ciertos seres, que serán los seres imaginarios. Y por otro lado tenemos también a la noxiología, que sería el ser en cuanto que está en la mente, en cuanto que yo lo tengo en la conciencia y por lo tanto se vuelve parte del conocimiento. Y por último, el ser absoluto, que sería en este caso Dios. Por eso es que la metafísica realmente hace referencia a algo más amplio que solamente el ser existente. Implica muchas cosas. Pero para no confundirnos más, vamos a enfocarnos únicamente en la cuestión de la ontología como tal. Ya podemos ir luego vislumbrando otros temas como la teoría del conocimiento y la teodicea, y por lo mientras nos vamos a enfocar en lo que hace que todo sea, es decir, en cuanto que son. Bien, pasemos entonces a lo que nos corresponde.